Índice del dólar australiano. Lo pueden encontrar con la etiqueta AXY. Lo primero que resalta es obvio una secuencia de máximos cada vez más bajos y de mínimos cada vez más bajos. Lo primero que vamos a marcar es el soporte que el precio rompió. Lo podemos marcar de esta manera y medir el recorrido mínimo anterior que podría tener el activo de validar o de confirmar la ruptura de ese soporte. Sería algo como esto. Se me olvidó cambiar los colores, disculpen, porque así no ven tantas rayas de los mismos colores y no confunden las colas y las mechas con los recorridos mínimos anteriores. Lo próximo que podemos marcar es un canal. Recuerden que el canal son las zonas imaginarias donde el precio se podría parar porque los inversores los respetan muchísimo, las zonas imaginarias de los canales. Fíjense. De esta manera se ve muy bien, pero fíjense que no tenemos información como para tomar los soportes anteriores, las resistencias anteriores y marcarlo así. Se ve muy bien porque diríamos, ay, mira, se ve bonito y no sé qué, pero realmente debería de ser algo como esto. Y fíjense que al hacer algo como esto, estamos hablando de una tendencia casi que direccional, por no decir que sí, direccional. Sería algo como esto. Ok, vamos a marcarla como realmente la información que tenemos hasta ahora. Fíjense que incluso si la marcamos así, vamos a marcar aquí. ¿Por qué? Porque cuando las zonas de acuerdo, recuerden que son los cuerpos de las velas, y las zonas de negociación, las colas y las mechas. Fíjense que al marcarlo de esta manera, zona de acuerdo comienza aquí, zona de acuerdo comienza aquí, zona de acuerdo comienza aquí. Y la zona de negociación sería, fíjense que aquí hay dojis, luego hay una vela envolvente y unas velas relativamente pequeñas. Las podríamos marcar de esta manera también. Muy bien, una vez que hemos marcado las zonas de acuerdo y las zonas de negociación, ¿qué más podemos ver? No tenemos tanta información. Lo otro que podemos marcar es nuestro FIBO del impulso bajista, de este impulso bajista que hizo. No marcamos el alcista porque fíjense que el precio superó el mínimo anterior y ya no tiene sentido porque el retroceso lo superó. El retroceso superó incluso el mínimo, es decir, que hubo un cambio de flujo. Muy bien. En este impulso bajista, la teoría nos dice que una vez que hace el impulso se mide desde el máximo hasta el mínimo y el retroceso podría ser hasta la zona del 50 o el 61 de Fibonacci. Es decir, el precio podría venir a hacer algo así. Antes de seguir cayendo, obviamente. Digo antes de seguir cayendo porque cuando el precio cierra por debajo de en este caso lo colocamos al revés para que lo vean, hace el impulso alcista, o cambiamos de color, hace el impulso alcista, vamos a colocar un color verde, hace el impulso alcista, estaríamos esperando que el precio hiciera el retroceso en el 50 o en el 61. La teoría nos dice que cuando el precio cierra por debajo del 61 estamos hablando de un cambio de flujo y miren, cerró súper por abajo del 61. Un cambio de flujo. Luego que hace el cambio de flujo, esperaríamos el retroceso de ese impulso para que el precio siga bajando. Okay. Esta es
de las posibilidades, de las probabilidades de los movimientos del precio. La otra sería, ya el precio rompió el soporte, estaríamos esperando un pullback que aquí ya lo hizo, fíjense, hizo la ruptura, hizo tipo doji y una envolvente bajista. Ya aquí hizo, él hizo la ruptura aquí. Ruptura, pullback, estaríamos esperando algo así. ¿Lo ven? Ruptura, pullback y el pullback los confirmó. Y fíjense que, si metemos un poco la lupa, el precio cierra por debajo de la apertura de esta envolvente bajista. Es decir, esto nos está diciendo que el precio podría seguir bajando. Podríamos pensar que el precio podría subir un poco a retestear la zona de soporte que ya ha roto para seguir bajando. Muy bien. Fíjense, otra cosa. En caso de que el precio vuelva a romper el soporte y haga un tipo throwback interno como este, ruptura, throwback y suba, la teoría nos dice de que podría retroceder al 50 o al 61%. De ser así, nuestro canal quedaría algo así o quedaría algo así. Fíjense. Vamos a marcarlo como es para que lo puedan ver más claro. Imaginemos que sería algo así. Fíjense. El canal podría quedar algo así. Entonces tenemos, sale la zona de acuerdo, impulso, retroceso, rechaza la zona, rechaza aquí en toda la zona, impulso hasta la parte alta, perdón, impulso, retroceso, impulso. Podría quedar algo así del precio subir. Pero recuerden que estamos en una temporalidad de 12 meses, es decir, cada una de estas velas representa un año. O sea que para que esto suceda es bastante tiempo. Y si él lo hiciera el rebote en esta zona, quedaría algo así. Quedaría algo así. Perfecto. ¿Lo ven? Igual. Impulso, impulso, retroceso, impulso. Bueno. Entonces, bueno, como siempre les digo, estos son solo especulaciones. La única información que tenemos es esta. El registro es este. Esto lo borramos. Este lo tenemos. Lo dejamos también porque ya él hizo el pullback. Muy claro, muy claro. Hizo la ruptura. El precio regresa a la zona, lo retestea y cae con una super envolvente bajista. Ok. Como esa es la información que tenemos, nos quedamos con eso. Lo podemos quitar esto para que nos dé el, el activo más limpio. Ok, ahora, bueno, otra cosa que podríamos ver aquí, que también es importante cuando les hablaba de las probabilidades de un cambio de flujo. Fíjense que el precio hace esta envolvente bajista, todo este impulso es bajista. ¿Qué estábamos esperando que el precio hiciera una vez que cerrara esta vela, que el precio hiciera algo así, hasta la zona del 50 o el 60, para seguir cayendo? Y fíjense qué hizo el precio. El precio cerró aquí, abrió aquí, bajó hasta esta zona, subió hasta esta zona, bajó y se encuentra aquí. El precio se encuentra justo allí. Ahora bien, fíjense que de este impulso bajista, la nueva vela, en teoría, debía de rebotar en el 50 o en el 68 de Fibonacci. Y fíjense que ella cerró por encima, vamos a meter la lupa, por encima del 61,8 de Fibonacci. ¿Qué nos dice esto? Que se están acercando las probabilidades de que el precio inicie a hacer un cambio de flujo. Ahora,
Nos vamos a ir a temporalidades más pequeñas para medir con los recorridos mínimos anteriores si el precio podría rebotar en la zona que ya rompió para retestear o por el contrario podría subir por encima de la zona que ya rompió. Entonces estamos con un mes, esta es la idea, ya rompió, ya confirmó la ruptura, esperemos que hace. Ah, falta un detalle que estoy obviando y es esta vela. Esta vela es alcista, es una vela alcista, fíjense. Aquí hay un detalle importante que estaba obviando y se los voy a aclarar en esta oportunidad. Esto vamos a cambiarlo al lado izquierdo. Ok, no me cambió, ¿por qué? Porque es este, izquierdo. Ok, fíjense algo. Esta vela hace un doji, abre, hace un mínimo, sube, hace un máximo muy pequeño y cierra. Es una vela alcista. Y fíjense algo importante. Ella retestea, vamos a retestea no, baja a esta zona, que ya esta era una zona de negociaciones. Fíjense, todo esto era una zona de negociaciones porque nos había dejado aquí una cola. El precio viene a tocar esa zona, incluso baja un poco más del mínimo y no se sostiene y luego sube. Podríamos pensar, con la información de esta vela, podríamos pensar que el precio sí podría venir a buscar el retroceso del 50 o del 61 y obviar el retesteo de la ruptura de este soporte. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo esta vela es que el precio dejó todo esto de liquidez aquí abajo, dejó todo esto de liquidez y podríamos pensar que el precio vino a recuperar esa liquidez para irse. Vamos a marcar un FIBO solo aquí. Borramos este y fíjense con este FIBO, solo de la cola que dejó esta vela. El precio llegó justo al 61,8 y no cerró por debajo. ¿Qué me quiere decir esto? Que el precio podría seguir subiendo. De hecho, la tercera vela que recupera un poco de esa liquidez, llega justo allí y sube. Luego nos hace otra vela, luego nos hace lo que yo digo, la confirmación de la ruptura, pero justamente cierra en el 61,8. Luego viene la tercera vela que toca, o sea, baja a probar nuevamente esta zona por debajo, es decir, que la liquidez la recuperó un poquito más, fíjense, fue casi que llegó casi a la misma altura de la primera vela que había dejado liquidez y sube. Ahora atentos con eso, porque recuerden que esta vela, miren, cerró por encima del 50. Quiere decir que ya el precio nos está diciendo que no quiere seguir negociando por debajo de esta zona. Sin embargo, fíjense que vinieron muchas ventas con decisión. Ok, nos quedamos con esta idea de la medida de esta vela y nos vamos, ok, ya metimos la lupa allí. Otra cosa, justamente la vela del año pasado, vamos a medirles una vela alcista. En teoría, lo voy a quitar esto momentáneo, en teoría, luego que una vela cierra, ¿qué es lo que nos dice que el precio teóricamente debe hacer luego del cierre? Bajar al 50 o al 61 para seguir el camino. Fíjense que esto es la información que tenemos de esta vela. Ahora bien, nos vamos a una temporalidad más pequeña a ver qué información tenemos. Aquí nos quedamos con la idea bajista, eh, inclinados a la probabilidad de que empiece un inicio, pero sin confirmaciones claras. Ojo, no hay confirmaciones de que empiece a subir. Solo se asoma la probabilidad, la posibilidad de que suba. Aquí más de lo mismo, solo más claro, con velas donde podemos leer más información. Aquí
hace la ruptura, hace doji, indecisión. La única que cierra por debajo es esta vela. Muy bien. Esto es 6 meses. Nos vamos a 3 meses. En 3 meses vemos más decisión bajista que alcista, a pesar de que esta se ve muy decidida, cerró por debajo de la apertura del anterior. Bueno, aquí sí tenemos decisión, cerró por encima, hay una consolidación aquí, una clara consolidación. Pero tenemos una vela dominante, que es esta, que es bajista, muy decidida. Y las velas que van subiendo van, miren, muy débiles, velas muy débiles, las velas alcistas muy débiles. Muy bien, nos vamos a 3 meses, perdón, salte a un mes. 3 meses, es la que tenía, ¿cierto? Un mes, ok, ¿qué podemos ver en un mes? En un mes, fíjense, esta información que tenemos es de 6 meses, de la última vela de 12 meses. Nos dice que el precio podría bajar hasta esta zona, subir un poco y bajar un poco más antes de seguir subiendo. Muy bien. Vamos nosotros a hacer nuestro análisis en esta temporalidad. Lo primero que vamos a marcar es nuestro punto de control. Nuestro punto de control es este, porque recordamos, porque es nuestro punto de control, porque es el último retroceso que superó los máximos anteriores. Aunque si medimos este, le llegó, bueno, sí fue no fue superado porque esta cola es más baja, pero sí estos mínimos anteriores. Entonces podríamos decir que podríamos tomar dos puntos de control. Todo este, porque este impulso superó el mínimo anterior. Luego tenemos el retroceso, un nuevo impulso que no lo supera. Fíjense, queda un poco más arriba. Fíjense que aquí pareciera que se estuviese formando un hombro, cabeza, hombro o un doble piso. Es la impresión que nos da. Ahora bien, vamos a limpiar un poco la gráfica para que puedan entender y ver claramente los posibles patrones. Si este es el último mínimo que tengo, yo lo primero que voy a hacer es unir mis zonas de acuerdo. Y aquí, si yo voy a tomar este mínimo, que fue el impulso, yo voy a tomar entonces esta zona de consolidación. Entonces venía impulso, retroceso, impulso. Y este fue el último mínimo que superó el retroceso anterior. Ahora bien, quedaría algo así. Si este es mi punto de control, este lo dejo sí, de este color porque es un punto de control perfecto. Y aquí marco, ya esto lo puedo borrar. No, este es el FIBO. Ok, sí, es el FIBO. No lo borro. Entonces, cierro un poco para que vean mejor la imagen. Tengo mi punto de control porque recordamos, impulso retroceso. Este es el punto de control porque es el retroceso que superó el mínimo anterior. Perfecto. Marco una directriz donde identifico las zonas de las zonas de acuerdo con las zonas de negociación. Igual aquí lo puedo marcar. Zonas de acuerdo con mis zonas de negociación. Porque ya sabemos que si el precio llega nuevamente a esa zona, el precio podría estar jugando allí. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a marcar? Bueno, vamos a marcar la distancia bueno, voy a marcar los puntos. Yo porque ya lo veo fácil, pero seguramente ustedes no. Entonces vamos a marcar primero. Yo vengo de este impulso, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Ok. La onda 0 siempre va a ser la que viene
antes de superar el mínimo anterior. La onda 2 es la que queda por debajo del punto de control y ahí quedamos haciendo nuestras ondas. Muy bien. Marcamos desde el punto 1 hasta el punto 2 y vamos a colocar el recorrido mínimo anterior donde rompa el precio. Ya esto lo he dicho en todos los análisis. Si el precio rompe aquí, se coloca aquí, donde rompa. Imaginemos que el precio rompe aquí. Luego ustedes lo ajustarán donde rompa el precio. Y el recorrido mínimo anterior sería algo como esto. Entonces, que hay aquí un posible patrón de continuidad bajista. Fíjense. Entonces, metemos un poco la lupa. Yo aquí coloqué un punto de control porque de este impulso también tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y este mínimo superó los anteriores. Entonces, este es mi punto de control de esta zona. Cada eh, temporalidad, cada zona, colocarlo naranja, sí, este mismo pero un poquito más grueso. Todos tienen, donde hay un impulso retroceso, hay su punto de control, todo como se los explico desde 12 meses, lo aplican hasta la temporalidad de un segundo. Muy bien. Ahora, si el precio sube, la teoría nos dice, la teoría nos dice que cada vez que se rompe un soporte o una resistencia, el precio hará al menos el recorrido anterior. Es decir, si el precio bajó todo esto, rompe y supera esta resistencia, hará el recorrido mínimo, o sea, al menos el recorrido anterior. Fíjense que yo marqué esta directriz de acuerdo al primer retroceso y al segundo retroceso. Pero ya aquí el registro del precio me está dando otra información. Me está diciendo que el precio podría llegar un poco más arriba. Me está diciendo que si él rompe esta resistencia, él podría llegar aquí arriba, a la zona de los 76. Entonces ya esto quedaría algo así. ¿Lo ven? Y esta directriz pasaría a ser esto. Y aquí yo la podría bajar sin problemas. Miren bien. ¿Por qué? Porque recuerden que nos enfocamos en el punto de control. El punto de control es este y las zonas de los patrones de continuidad son consolidaciones entre el punto de control y el mínimo. Este es el punto de control. Tengo un nuevo, este retroceso no superó el punto de control. Este mínimo no superó el último mínimo y el precio se queda allí jugando. Entonces, aquí las zonas de negociación serían hasta aquí. Y mire cómo va agarrando, tomando forma. Muy bien. No cambia la distancia, el recorrido mínimo anterior no cambia porque se hace del punto 1 al punto 2. Muy bien. Entonces, esta es la información que nos está dando en un mes. Ahora bien, si el precio, ya yo marcaría una nueva resistencia que es esta, porque está primero que esta. Pero fíjense que si lo detallamos un poco, esto es como zona de negociación. Entonces, muy bien, podríamos hacer esto como que fuese zona de negociación y tomar en cuenta nuestro resistencia acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el precio rompe esta resistencia, estaríamos hablando de que el precio podría llegar hasta el 61,8 del retroceso que ya hablamos en temporalidad de 12 meses. Lo vuelvo a medir. Miren, del punto 3 al punto 4, también lo pueden hacer del punto 1 al punto 2, donde rompa, si rompe aquí,
Donde rompa va a ser la misma distancia porque es una línea horizontal. Vamos a imaginar que rompe aquí. Bueno, aquí. Bueno, es la misma, no importa. No importa porque es la misma, es horizontal. Y vamos a ver que aquí tenemos punto 1, punto 2, punto 3 y rompe hacia arriba el punto 4. Hace un throwback interno y hace esto. Estaremos hablando que el precio podría llegar a la zona de los 95. Y fíjense, el posible patrón de cambio con un doble piso, el posible patrón de continuidad, pero el precio también podría estar haciendo un posible hombro, cabeza, porque este mínimo fue eh, más bajo que este, y hombro. Pero aquí sería como un hombro un poco rarito, pero un hombro al fin. Recuerden que los hombros, cabeza, hombro no es que son exactamente simétricos, pero como siempre les digo, no se rompan la cabeza con los nombres, con los patrones. Rompió resistencia, recorrido mínimo. Rompió soporte, recorrido mínimo. Y con eso ya ganan dinero. Ahora bien, esta es la idea que tenemos. Fíjense, lo cierro un poco. En un mes tenemos posible doble piso, posible patrón de continuidad. Ahora bien, nos vamos a 12 meses y lo agrandamos un poco para recordar el análisis. Decíamos que este impulso bajista, desde el máximo hasta el último mínimo que tuvo el precio, el Fibonacci nos dice que el precio podría llegar a la zona de los 50 o de los 61 antes de continuar cayendo porque aquí había cerrado por debajo del 61. Pero luego analizamos que tenemos una vela muy alcista y que era probable de que el precio estuviese recuperando un poco de liquidez para seguir para iniciar la subida, a pesar de que aquí no me había dado confirmación alcista en temporalidades altas. Entonces, fíjense que cuando medimos en temporalidad de un mes la ruptura de las resistencias, tenemos que el precio podría llegar por encima del 61,8 de todo el impulso. Y si el precio no rompe esa resistencia, bajaría hasta la zona de los 45. Vamos a hacer otra medición aquí, que será de este soporte, perdón, de esta resistencia hasta este soporte. Y la colocamos, bueno, esta es la misma. No, esta no, esta es esta misma. De aquí sí sería un poco más pequeña. Ok, no, pero es exactamente igual, no pasa nada. Es lo mismo que yo midiera de aquí a aquí. Fíjense, es lo mismo. Perfecto, está bien así. Ahora, este es el panorama que tenemos. Volvemos a un mes. Aquí ya lo tenemos bien claro. Vamos a leer un poco la vela que cerró el mes pasado. Vamos a meterle un poco de lupa. Fíjense. Ya la vela venía con fuerza alcista, pero las ventas están allí con fuerza también. Venía debilidad, toma fuerza, la, las ventas toman el control y va ahí. Ahora bien, lo que podemos ver de la última vela que cerró fue una vela alcista, una vela muy alcista. Estábamos técnicamente, estaríamos esperando que el precio hiciera algo así para seguir subiendo, ¿cierto? Que no lo ha hecho aún. Entonces, no lo ha hecho, podemos decir que el precio en estos momentos está dejando un imbalance. Recuerden que
El mercado no acepta espacios vacíos. Muy bien. Hemos marcado allí ese imbalance. El resto es el único que por los momentos está dejando. Tenemos que dejar marcado el Fibonacci alcista. Y aquí no tenemos nada que detenga el precio. Fíjense, está totalmente libre. El precio muy bien podría llegar hasta allá. Nos vamos a ir a una semana para marcar exacto esta resistencia que ha roto y medir. Vámonos a una semana. Aquí la tenemos más clara, la resistencia que ha roto. Justamente aquí, pero podríamos marcar esta, es más clara. Marcamos nuestro recorrido, proyectamos y fíjense que dice que el precio según la ruptura de este recorrido podría llegar hasta aquí. Ahora bien, podemos marcar otro más pequeño que tenemos acá. Y fíjense que aquí estaríamos muy pendientes. ¿Por qué? Porque él hace este impulso, un retroceso, luego hace impulso, es decir, luego que me estaba dejando mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos, hace un flujo, un cambio de flujo y comienza a dejar mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. El primer máximo que deja es este y el recorrido mínimo anterior llega aquí y fíjense que llega justamente al soporte. Lo voy a colocar así grueso y de color rojo para que lo vean en la temporalidad de un mes. Primero, de un mes. Fíjense que aquí hay que estar muy pendiente porque según el recorrido mínimo anterior de lo último, él podría llegar aquí. Según el recorrido mínimo anterior de el impulso más grande, el segundo, el impulso más grande podría llegar por encima del soporte que ya hemos hablado. El soporte lo vamos a hacer grande, más grande y de color morado. Este es el soporte, vámonos a 12 meses. Fíjense que ese es el soporte, este grande de 12 meses. Es sumamente fuerte porque ha estado allí desde el año 2008. Fíjense, 2008 rebotó, lo usó como soporte, 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 soporte en el 2008, 2009, 2010, 2002, 2016, 2018, 19, 20. Hasta el 2020 lo usó como soporte. En el 2022 lo rompe. En el 2023 lo usa como resistencia. Y en el 2024 también lo usa como resistencia. Eso nos quiere decir que es una fuerte zona pivote y que el precio sí podría rebotar allí. Entonces, atentos allí. Volvemos a un mes. Volvemos a un mes. Y eso es lo que tenemos pendiente aquí, que si lo rompe con facilidad, bueno, ya saben, los recorridos mínimos anteriores. Y todo es una secuencia sencilla. Impulso, retroceso, va rompiendo, va confirmando, vamos marcando y vamos entrando. Entonces ya saben. Eh, lo otro que tenemos en un mes es que según el recorrido mínimo anterior que ya hemos marcado, el precio lo habíamos marcado que podría llegar a esta zona, ¿cierto? Entonces, bueno, es lo que podemos ver en este activo que es el índice del dólar australiano. Ya veremos si hace un cambio o por el contrario no supera esa resistencia y sigue bajando. Nos quedamos en la temporalidad de una semana. Bueno, hay un video que tenemos de la información más clara y precisa de lo que es el índice del dólar australiano. Búsquenla y escúchenla. Es un video bien interesante que nos habla prácticamente de este índice y
cómo afecta al dólar australiano. Entonces, si ustedes operan en en el dólar americano con dólar australiano, es importante que sigan el movimiento de este índice para que tengan una guía más clara. Ahora bien, con esta idea nos quedamos. Espero que lo hayan entendido, que esté muy claro. No baje la temporalidad de un día, no baje la temporalidad de un día. Bueno, vamos a hacerlo rapidito, porque yo sé que ustedes no operan estas temporalidades altas. Fíjate, por ser un índice tampoco es que en un día tenga información. Fíjense cómo se ve en un día. Hay muchos GAT, hay muchas velas indecisas. Entonces, la única información que tenemos es que hay un posible tasa, como ya les he dicho otras veces aquí, porque no es que hay un hombro, cabeza, hombro. Ha hecho este recorrido. De romperlo, fíjense, el precio bajaría y no se puede marcar aún un claro patrón de continuidad alcista, porque sería algo así, onda 1, onda 2, onda 3, pero podríamos hacer lo que se pueda con lo que se ve. Entonces, podría ser algo así, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Fíjense, ya sería algo así porque la vela hizo un super gap aquí arriba. Y podría algo así, que ya lo saben cómo funciona. Así quedaría en un día. Bueno, espero que este análisis les haya servido de mucho. Si tienen dudas, las pueden escribir sin problema. Espero que tengan exitosas inversiones y feliz día.